Hola hermanos, Dios les bendiga. Hoy me tocó a mí predicar la palabra de Dios. Es un honor servirle a Jesús, servirle a Cristo. Yo me convertí hace casi 2 años, 1 año, 8 meses, de haber recibido a Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador, y ahora tengo el privilegio de estarle sirviendo. A veces no somos dignos de estar aquí arriba, pero le doy gracias a Dios por utilizarme, gracias al pastor por darme la oportunidad de predicar su palabra, y obviamente Dios nos quiere seguir enseñando para seguir en sus caminos y seguir haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas y no la de nosotros, ¿no? Porque muchas veces nos desenfocamos de las cosas de Dios, entonces tomamos otro rumbo y ahí es donde empiezan las luchas y las batallas. Pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, si no estamos siguiendo las cosas de Dios, entonces nos vamos a desviar de su propósito que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Y obviamente necesitamos aprender. Dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces tú eres un hijo de Dios, eres escogido por Dios, Dios te escogió, Dios te amó primero, y entonces tú le conociste, y ahora quiere Dios que tú le sirvas, quiere Dios que tú estés aprendas las cosas de Dios, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito. El tema le puse: amar un poquito más a Dios, tener el amor de Dios con nosotros, buscarle un poquito más a Dios, porque estamos dejando de estar orando, estamos dejando de leer la palabra, estamos dejando de venir a la iglesia. Entonces Dios nos quiere seguir enseñando para no apartarnos de sus caminos, y entonces estamos dejando de hacer lo que Dios nos está mandando. Entonces Dios quiere que nos preparemos, Dios quiere que estemos leyendo su palabra. Cada quien sabe, a Dios no le puedes mentir. Dios conoce tu mente, Dios conoce tu corazón, conoce tus pensamientos, y a Dios no le puedes mentir de si oras o no oras, si te acercas a la presencia de Dios y te llenas de las cosas de Dios todos los días, o nomás cuando vienes a la iglesia, ¿no? Muchos nomás cuando venimos a la iglesia queremos llenarnos de las cosas de Dios, y obviamente no es suficiente. Sino dice: medita mi palabra de día y de noche. Entonces debemos estar en constante relación con Dios. Tenemos que estar orando, porque muchos son los problemas que hay afuera, muchas las tentaciones, y obviamente a veces nos enfocamos más en nuestro trabajo, más en las cosas materiales, en las cosas que son que no son eternas. Pero Dios quiere que nos enfoquemos en las cosas celestiales, en las cosas del cielo, en las cosas que son eternas, porque esta vida, lo que estamos en esta tierra, nomás es poco tiempo. No tenemos mucho tiempo aquí en esta tierra, y Dios quiere que hagamos su voluntad y no la de nosotros. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Es Juan 6, versículo 25. Vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar. Es Jesús el pan de vida eterna, ¿sabe? Entonces vamos a hacer una pequeña oración. Hay que inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, le damos las gracias por estar en este lugar, Señor, por estar aquí, Señor, reunidos, Señor, en su nombre. Amado Padre Celestial, le pedimos, amado Señor, que abra nuestro entendimiento, Señor, para entender su palabra, Señor, para entender, Señor, lo que hoy, Señor, quiere hablar a nuestras vidas en esta mañana, Señor. Le pedimos, amado Padre Celestial, que nos siga dando sed y hambre de usted, amado Señor, para seguirle sirviendo, Señor, para seguir, Señor, confiando en usted, amado Padre, y seguir, Señor, en sus caminos, amado Señor, y no desviarnos, Señor,
por otros caminos que no sean los suyos, amado Padre Celestial. Le pido por cada uno de mis hermanos, amado Padre, usted conoce sus necesidades, Señor. Que usted, amado Señor, sea cubriendo cada una de sus necesidades, amado Padre, y le pedimos, amado Señor, que nos siga guiando por el buen camino y que este día, amado Padre Celestial, hagamos su voluntad y no la de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios. Jesús, el pan de vida. Yo leo el 25, ustedes el 26, yo el 27, así hasta el versículo 40, ¿sale? Dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el Hijo que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y que creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os digo del cielo, mas dar verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho esto, que no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque es que Dios no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Dios. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo resucitaré en el día postrero. Amén. Entonces, es Jesús el pan de vida eterna. Entonces dice aquí, está hablando dice: hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste? Y él respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo que no me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna y permanece, la cual es el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Entonces aquí dice: muchas veces venimos a los caminos de Dios porque Dios hizo un milagro en nuestras vidas, porque hemos conocido de Dios, hemos conocido de Cristo, y obviamente a veces estamos por conveniencia, a veces estamos porque hizo un milagro en nuestras vidas, en los caminos de Cristo. Lo que Dios quiere es que nos enfoquemos en la voluntad de Dios, en la voluntad del Padre, en la voluntad de Cristo Jesús, que es hacer su voluntad y no la de nosotros. A veces dice aquí la palabra, dice que le seguían porque dice, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, no porque han visto las señales, dice Cristo Jesús. O sea, le siguen porque obviamente hizo un milagro en nuestras vidas,
porque porque estamos por conveniencia, porque sabemos que nos va a bendecir o porque pensamos que Él va a hacer grandes cosas en nuestra vida, pero materialmente hablando, y obviamente no. Cristo Jesús dice que nos enfoquemos en las cosas celestiales, en las cosas de Dios. Entonces muchas veces nos enfocamos en Dios, pero porque pensamos que nos va a dar lo material, porque nos va a dar una casa, porque nos va a dar un carro, y esa no es la voluntad de nuestro Dios. La voluntad de nuestro Dios es que hagamos las cosas que son eternas, dice, porque dice, no, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, o sea, no porque tú quieras seguir a Cristo, porque le quieres servir, porque quieres predicar el evangelio, porque quieres agradar a Dios, por estar bien con Dios, sino porque quieres seguirlo, porque piensas que Dios te va a dar una mejor vida social, una mejor vida económica, un carro, una casa, y obviamente a veces nos desenfocamos porque queremos vivir como el mundo vive, y obviamente queremos, como decía hace rato, lo que nos enseñaba el pastor, queremos traer las cosas del mundo a las cosas de la iglesia, y obviamente así no funcionan las cosas de Dios. Entonces tú debes de seguir a Dios porque le amas, porque le has recibido como tu único suficiente Salvador, y porque le has entregado tu vida, y Dios se va a encargar de traerte todo lo demás que tú necesitas, pero tú tienes que enfocarte en las cosas que Dios quiere que tú hagas, como diciendo, predicar el evangelio, asistir a la iglesia, orar por los hermanos, estar enfocado en las cosas de Dios. Entonces, aquí dice las cosas desde que le seguían a Jesús. Mucha gente le seguía nada más por la conveniencia, porque les había dado el pan y les habían saciado. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis que creáis en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, pero como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces Dios es el pan del cielo. Todo aquel que coma de Cristo Jesús, todo aquel todo aquel que cree, todo aquel que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, entonces ahora ya tiene vida eterna, ya tiene todo en su vida. Y entonces, ¿qué buscamos? Las cosas. Entonces lo que estamos buscando no es lo que Dios quiere que busquemos, porque nosotros seguimos buscando las cosas de allá afuera, las cosas materiales. Entonces dice Dios, tú ya lo tienes todo, tú ya has recibido a Cristo Jesús, tú ya has recibido el pan del cielo que descendió del cielo, y tú has creído que Cristo Jesús murió por ti, y entonces Dios te ha dado vida eterna, pero seguimos enfocados en las cosas del mundo, en las cosas materiales. Entonces dice Dios que necesitamos enfocarnos en las cosas de Dios. Debemos tener sed y hambre de Cristo Jesús, necesitamos orar, necesitamos leer la palabra, necesitamos conocer las cosas que tiene Dios para nosotros, porque que Cristo Jesús es el pan que descendió del cielo para dar vida eterna, para dar vida al mundo, porque mucha gente allá se está perdiendo, se está muriendo sin Cristo, y nosotros seguimos luchando o batallando con nuestros mismos deseos de siempre de estar en las cosas del mundo. Entonces debemos enfocarnos en las cosas de Dios y no en las cosas materiales, para que Dios cumpla el propósito de cada uno de nosotros en esta vida. Entonces vamos a trabajar por las cosas eternas, poner nuestras cosas en las cosas del cielo, hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Muchas veces venimos a la iglesia, estamos en las cosas de Dios, pero obviamente seguimos viviendo en la carne, seguimos viviendo en este cuerpo de pecado, ¿no? Y obviamente si seguimos viviendo en este cuerpo de pecado, no vamos a hacer la voluntad de Dios, porque dice la palabra de Dios que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Entonces
Tú no puedes agradar a Dios si estás todavía pensando en las cosas del mundo, en las cosas de allá afuera. Entonces tú no vas a agradar a Dios. Dios quiere que nos enfoquemos, Dios quiere que estemos metidos en espíritu, que le adoremos en espíritu y en verdad todo el tiempo, que nuestra vida sea una adoración a Dios, que no simplemente nos conformemos de venir a la iglesia, de estar sentados, de escuchar la palabra, sino que te involucres más en las cosas de Dios, que leas la palabra, que medites en ella, que ores por tu familia, que ores por tus hermanos, que veas la necesidad de la gente que está allá afuera, que se está muriendo sin Cristo y tú sigues preocupado que por la casa, que por el carro, que porque si mi hijo se va al mundo, que por si mi familia no se convierte a Cristo Jesús, y empiezas a dejar de hacer las cosas que Dios te está mandando, que Dios te está diciendo. Entonces vamos a enfocarnos en las cosas de Dios, que Él se encargará de las cosas importantes de nosotros. Entonces Dios va a traer todo lo demás que tú necesitas. Entonces Dios quiere que tú te enfoques en las cosas del mundo. Entonces Dios es el pan que descendió del cielo y que tú ya lo tienes todo. ¿Qué más estás buscando? Tú estás buscando las cosas terrenales, las cosas que no son eternas, las cosas materiales. Entonces va a venir problemas a tu vida, van a venir problemas fuertes a la vida de nosotros, y entonces nos vamos a desviar del propósito de Dios, de los caminos de Dios. Entonces vamos a empezar a hacer las cosas que hacen los demás, porque estamos enfocados y estamos poniendo en los ojos en el mundo, en las cosas terrenales. Entonces Dios te conoce, Dios sabe que tú eres un guerrero, por eso Dios te escogió. Dios dijo, Él es un valiente, y entonces Dios conoce tu vida, conoce tus necesidades, y entonces necesitamos enfocarnos en las cosas de Dios, en las cosas celestiales, en las cosas de Cristo Jesús. Entonces necesitamos comer de ese pan que es Cristo Jesús, que es el pan de vida eterna, y entonces tenemos que estar en constante relación con Dios. No te desenfoques, dobla tu rodilla, clama a Dios, pídele a Dios. Cuando tengas un problema, no vayas con el vecino, no vayas con la vecina que anda en el mundo, porque pues imagínate, si la persona que está ciega seguramente pues no te va a dar un buen consejo, te va a aconsejar conforme a las cosas del mundo. Entonces ve a Cristo Jesús, ve a Dios, clama a Dios, pídele a Dios, y Dios va a hacer grandes cosas contigo. Dios va a solucionar tus problemas. Hace un año yo tenía un problema de un dinero que debía, y obviamente empecé a buscar a personas que me ayudaran, que me prestaran dinero, pero ¿qué creen? Que nadie me ayudó, nadie me quiso prestar. Y obviamente yo le dije, yo erradamente fui a las personas, pero tuve que ir a Cristo Jesús. Y entonces, después de que ya no encontré quien me apoyara, fui a los pies de Cristo y le dije, Señor, tú sabes mi situación, tú sabes cómo estoy, sabes que necesito un dinero, que necesito pagar ese dinero, y yo confío en ti. Yo sé que tú eres el dueño, tú eres el amo, Señor, y tú tienes cómo ayudarme, Señor. Ayúdame, por favor. ¿Y qué creen que pasó? Dios me ayudó. Y esos problemas y esas cosas vienen porque son pruebas que te manda el Señor para que tú aumentes tu fe, sigas creyendo que hay un Dios poderoso y que se mueve a favor de los que les aman, a favor de quien le busca, a favor de los que están en sus caminos. Y obviamente tú eres un hijo de Dios, busca de Dios, clama a Dios, y Dios va a responder. Dios va a traer victoria a tu vida, y obviamente vas a aumentar tu fe y vas a seguir confiando en Dios. Tú no te enfoques en los problemas de allá afuera, no te enfoques en tus problemas, sino confía en Cristo Jesús. Sé sensible a la palabra de Dios, sé sensible a las cosas de Dios, que tu corazón se estremezca cada vez de que hablen de la palabra de Dios, cada vez que te digan, ¿sabes qué? Hay que ir a predicar la palabra de Dios, que tú alces la mano y que digas, amén, aquí estoy dispuesto a servirle a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Quiero servir a Dios por amor, por agradecimiento, porque estoy agradecido con Dios. Cuando venimos a los caminos de Dios, tenemos que servirle a Dios, tenemos que honrar a Dios, tenemos que estar para Dios, dispuestos a hacer las cosas para Dios. No creas que Dios es tu servidor. No, estás muy equivocado. Dios no está aquí para darte una vida mejor. Dios no está aquí para complacerte en tus deseos en tus deseos del mundo, en tus deseos de una casa, en tus deseos de un carro. Obviamente eso lo tienes que lograr
tomado de la mano de Dios, pero trabajando, y Dios quiere que tú te enfoques en las cosas celestiales, en las cosas de allá arriba, en las cosas de Dios. Entonces vamos a enfocarnos en las cosas de Dios. Hay que orar, hay que leer la palabra, hay que ser sensibles a la voz de Dios, hay que hacer lo que Dios nos está mandando, porque Dios está hablando en nuestras vidas, todos los días habla en nuestras vidas, y hay que hacer la voluntad del Padre. Así como Cristo hizo la voluntad del Padre, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios también. Entonces vamos a unirnos, a tener un solo sentir, a ser el cuerpo de Cristo que Dios está esperando que seamos. Somos muchos miembros, pero cada quien tiene una función diferente. Obviamente cada quien debemos hacer lo que nos toca, porque si no, esta iglesia no va a estar funcionando, esta iglesia no va a estar dando frutos, y es lo que Dios quiere, que toda la humanidad, que todo ser humano escuche que hay un cielo, que hay un infierno, que hay una vida eterna, y que Dios, el amor de Dios quiere que todos nos salvemos y que vivamos y que seamos y que gocemos de ese cielo que Dios nos tiene prometido el día que partamos de esta tierra. Entonces Dios te está enseñando a que seas diferente a todos los demás. Párate firme, busca la santidad, busca las cosas de Dios, busca agradar a Dios, busca las cosas de Dios, busca orar, busca ser diferente, que tú te pares allá afuera. Si vivimos en un mundo terrenal, en un mundo de pecado, pero Dios te quiere preparar para que tú hagas la diferencia allá afuera, para que sepan cómo se debe de adorar a Dios, para que vean cómo se debe de servir a Dios, que hay un Dios grande y poderoso, no porque tú vayas allá afuera y te juntes con los demás y hagas lo que los demás hacen. Entonces ahí, obviamente, entonces no estás haciendo lo que Dios te está mandando, no te estás enfocando en las cosas de Dios, te estás enfocando en las cosas de allá afuera. Entonces ahí es donde vienen las cosas que no le agradan a Dios. Entonces Dios no se puede mezclar con las cosas malas. Entonces tú no puedes andar en el mundo dando mal testimonio y diciendo que eres cristiano, ¿no? Hay que enfocarse en las cosas de Dios, y hay que predicar con el ejemplo, hay que predicar con el buen comportamiento, y buscar la santidad, buscar las cosas buenas, buscar agradar a Dios, que tu vida sea una alabanza continuamente para Dios todos los días y cada día que vivas en esta tierra. Entonces Dios quiere que te enfoques en las cosas de Dios. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces todos los que creemos en Cristo Jesús ya tenemos vida eterna, ya tenemos el cielo ganado. Entonces, ¿qué estamos preocupados? Estamos preocupados por todos nuestros problemas, pero ya tenemos una vida eterna, ya tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Entonces ahora hay que ocuparnos de las cosas que Dios nos está mandando, de las cosas que Dios quiere que nos ocupemos. Dios quiere que nos ocupemos de predicar la palabra. Dios quiere que le busquemos. Si Cristo Jesús, cuando vino a la tierra, oraba para llenarse de la presencia del Padre, para estar cerca, tener una relación con su Padre. Imagínense uno que es cristiano, pues mucho más, porque obviamente necesitamos de la presencia de Dios. ¿Qué necesitas para hacer la voluntad de Dios? Llenarte de la presencia de Dios, hincarte, doblar tu rodilla, tener una relación con Dios y hacer la voluntad de Dios, no hacer tu voluntad, porque muchas veces venimos a la iglesia, salimos el domingo y pues ya todo lo que resta del domingo andamos haciendo las cosas que son nuestra voluntad, y obviamente no. Debemos de dar un buen ejemplo, debemos de dar un buen testimonio, porque Cristo Jesús nos ve, que Cristo Jesús, a donde quiera que tú vas, llevas el Espíritu Santo, y Dios sabe lo que tú estás haciendo, sabe cómo te estás comportando, sabe cómo estás dando, qué ejemplo estás dando, si realmente estás viviendo una vida cristiana, una vida recta, una vida en santidad, o realmente nomás vienes a la iglesia porque por conveniencia, por obligación, por no tener remordimiento, sino que te enamores de Dios,
estás en el lugar correcto, estás en el lugar indicado, estás donde debes de estar, pero obviamente necesitas pedirle a Dios que te enamore de Él, pedirle un poquito más de amor para que tú ames un poquito más a Dios y empieces a hacer las cosas que Dios te está mandando, que Dios te está diciendo, porque a veces nos falta amor por Dios. Hoy, Señor, quiero servirte, hoy, Señor, quiero alabarte, hoy, Señor, quiero glorificar tu nombre, hoy, Señor, quiero dar buen testimonio, hoy, Señor, quiero ganar una alma para ti, amado Señor, quiero hacer tu voluntad y no la mía, pero a veces nos falta ese amor. Andamos allá quedando bien con la gente de allá afuera, que nunca quedas bien con la gente, te va a criticar si eres bueno, si eres malo, si eres cristiano, si eres rico, si eres pobre. La gente nunca deja de hablar de la gente, y una de las cosas también que nos enseña Dios es no criticar a los demás. También necesitamos saber no criticar a los demás, guardarnos nuestras palabras. Acuérdate que no venimos a juzgar, venimos a amarnos a unos con los otros y apoyarnos unos con los otros, y a veces nos la pasamos criticando. Nuestra vida está enfocada en criticar a los demás, porque estás haciendo las cosas que hace el mundo, las cosas que hacen los que no tienen a Cristo, y entonces realmente nos estamos desenfocando de las cosas de Dios. Y Él quiere decirte: Dios, tú eres un hijo escogido por Dios, tú eres un guerrero de Dios, y estás apagado, estás triste, estás como que no te cae el 20 de dónde estás parado. Dios te dejó, a los que venimos del mundo, Dios nos dejó vivir cosas del mundo para que viéramos y nos diéramos cuenta que las cosas del mundo no traen más que aflicción, traen miseria en nuestras vidas, traen destrucción. El pecado trae muerte. Entonces estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Allá afuera vivíamos, pero pues no vivíamos una vida feliz ni de bendición, sino vivíamos una muerte esclavizada en el pecado, en la destrucción, y estábamos destruyendo a todos los que nos rodeaban. Y entonces hoy Dios viene, te rescata, te saca de allá, pero decía el pastor, no es fácil. No, a Dios lo complicado no es verte sacado del mundo, el complicado es sacarte el mundo de tu corazón. Entonces Dios quiere limpiar tu corazón, Dios quiere lavar tu corazón, y que seas un siervo de Dios, que seas un ejemplo para los demás, que te apartes de las cosas del mundo para Dios, y que seas santo para Dios, y entonces empieces a hacer la voluntad del Padre, que es predicar la palabra, orar, interceder, pararte en la raya y decir: aquí estoy, yo estoy decidido, yo soy cristiano, yo amo a Dios, Dios ha cambiado mi vida, quiero hablarte que hay un cielo, hay un infierno, quiero que tú vengas y que tú compruebes de que hay una verdad, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otra verdad, no hay otro camino, no hay otro Dios, solamente Cristo Jesús. Y entonces empiezas a hacer la voluntad de Dios, empiezas a cambiar tu vida, empiezas a hacer la voluntad del Padre. Entonces vamos a comer, vamos a tomar, vamos a creer, vamos a estar con Cristo Jesús, vamos a creerle, vamos a enamorarnos más, vamos a pedirle un poquito más de amor, hay que servirle con pasión. Dice que al que mucho le perdona, mucho le ama. Obviamente necesitamos enamorarnos de Dios para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿tú qué estás haciendo para enamorarte de Dios? El punto clave para enamorarte de Dios es orar, buscar de Dios, llenarte de las cosas de Dios y venir a la presencia de Dios para pedirle lo que a ti te hace falta, pero no le pidas. Dice, porque algunos piden, pero piden más. No pidas lo que a ti te conviene, pide lo que Dios quiere para tu vida, que te dé inteligencia, sabiduría para saber cuál es el propósito de Dios para tu vida. No andes buscando las cosas terrenales, sino busca las cosas celestiales, las cosas eternas, porque claramente en la palabra dice que Dios no le queda de ver nada a nadie. Todo lo que hagas para Dios, Dios te lo va a pagar, Dios te lo va a recompensar. Entonces, vamos a enfocarnos en las cosas de Dios. En primer lugar, a Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Vamos a aplicarlo en nuestras vidas nos van a cambiar. Vamos a estar orgullosos, vamos a estar gustosos, vamos a venir con gozo, con alegría a la iglesia. Vamos a saludar al hermano. Hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Estar contentos. Hay días que tenemos complicados, pero no por eso nos vamos a amargar, no por eso vamos a tirar la toalla, no por eso vamos a decir: ya no quiero más cosas de Dios, ya no quiero estar en la iglesia, ya no quiero saber nada de Dios, sino que todos teníamos días complicados, todos teníamos días difíciles, y entonces
vamos a agarrarnos de la mano de Dios, hay que orar, hay que buscar la presencia de Dios. Entonces, una de las cosas que nos separa del amor de Dios es el orgullo, es cosas que nos apartan de Dios porque somos orgullosos, ¿no? Porque no queremos doblegarnos, no queremos someternos, no queremos estar sometidos a Dios, al pastor, a una autoridad, porque decimos: yo no necesito nadie de nadie, yo me rasco con mis propias uñas, yo jalo agua para mi propio molino y no me preocupa lo que pase a mi hermano, lo que le pase a mi prójimo. Y la palabra de Dios dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces debemos sensibilizarnos de lo que le está pasando a nuestros hermanos, de lo que todos los que están allá afuera son tus hermanos. Nosotros éramos pecadores, hasta más que ellos, y Dios tocó nuestro corazón, Dios nos trajo a sus pies y ahora estamos en los caminos de Dios, no para juzgar, sino para ayudar, para hacernos sensibles a lo que le está pasando, lo que están sufriendo allá afuera, y llegar y tocar una puerta y decirle: ¿sabes qué? Te vengo a hablar de la palabra de Dios, te vengo a hablar del Dios que me cambió, del Dios que transformó mi vida. Entonces, esa es una palabra de aliento. Los jóvenes, obviamente, Dios quiere hacer grandes cosas con ustedes. Amén. Dios quiere prepararlos, Dios quiere que no prueben los vicios de allá afuera, Dios quiere que no sufran, Dios quiere que no tengan miseria en su vida. Y entonces ustedes necesitan enamorarse de Dios para servir a Dios con amor, con pasión, y entonces no desenfocarse de los caminos de Dios. Pero muchas veces no queremos estar con Dios, no queremos acercarnos al trono, no queremos acercarnos a la presencia de Dios. Andamos buscando con quién juntarnos allá afuera para hacer las cosas que andan haciendo allá afuera. Entonces van a sufrir, van a estar van a conocer los vicios, van a conocer la cerveza, van a conocer el alcohol, van a conocer que eso no te deja nada bueno. Pero hasta que no lo comprobamos es cuando nos damos de topes en la cabeza y decimos: pues ni modo, ya estamos aquí. Pero Dios Dios conoce al ser humano, Dios conoce el corazón del ser humano y sabe las cosas que te hacen bien y las cosas que te hacen mal. Entonces no compruebes, mejor enamórate de Dios, ve a su presencia, ora, lee la palabra. Entonces tú te vas a enamorar de Dios y tu vida va a ser de bendición. Y como pregunta al pastor, bueno, yo desde que conocí al pastor, yo lo conocí ya en los caminos de Dios, y él dice que nunca ha probado ningún vicio y nada, y él siempre se enfocó en las cosas de Dios, él siempre estuvo metido en las cosas de Dios. Yo siempre lo veía que andaba predicando, que leía la palabra, que andaba para arriba y para abajo, y yo decía: pues ¿para qué hace tanto eso? Pues ¿qué beneficio le va a traer, no? Pero mientras él tenía una vida de bendición, una vida de gozo, una vida de alegría en Cristo Jesús, pues yo andaba sufriendo, andaba tomando, andaba fumando, andaba destruyendo mi vida y no sabiendo de las cosas de Dios, porque muchas veces el pastor llegó a hablar a mi casa y pues muchas veces no le recibía, pero pues obviamente no le hacía caso. Decía: ahí viene a hablar otra vez de su religión del pastor. Pero pues obviamente nos damos cuenta que estábamos equivocados y veíamos las cosas de otra manera. Entonces Dios quiere que dejemos nuestro orgullo a un lado, que nos sometamos a Dios. Entonces dice: ¿qué tenemos que Dios no nos haya dado? ¿Qué tienes tú que Dios no te haya dado? Si todo viene de Dios, ¿no? Si tú tienes a Cristo en tu corazón, lo tienes todo. Entonces, ¿qué te hace falta? ¿O qué tienes que Dios no te haya dado? Entonces hay que hacer las cosas. Sabemos, hay que someternos a Dios, sabemos que todo viene de Dios y lo que tenemos es gracias a Dios. Amén. Si tenemos algo, si ahorita tenemos salud es por gracias a Dios. Si tenemos una familia es gracias a Dios, ¿no? Entonces, a veces pensamos que no merecemos más de lo que tenemos para poder ayudar a los demás o para poder servir a Dios con amor y dedicación. Dice 1 Corintios 4:7. Bien. Bien.
¿Ya la tienen ahí? Amén. ¿La puedes leer, hermano, por favor? Sí. Porque ¿quién te distingue? ¿O quién o qué tiene que no haya o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? ¿Ya? Ok, entonces todo lo que recibimos es de Dios, que todo lo que tenemos es dar gracias a Dios, porque a veces tenemos cosas que a veces pensamos que no vienen de Dios. A veces nos sentimos orgullosos porque pensamos que todo lo que hacemos fue por nosotros mismos y no fue por Dios, sino tenemos que agradecer siempre a Dios y estar siempre agradecidos con Dios de saber que lo que tenemos es gracias a Dios y no pensar que lo conseguimos con nuestros propios méritos, con nuestras propias fuerzas, con nuestra inteligencia, porque la inteligencia viene de Dios, la sabiduría viene de Dios, entonces todo viene de Dios. Entonces si tú tienes un buen trabajo, si tú tienes una buena casa, si tú tienes una buena posición social, es porque es gracias a Dios. Entonces hay que ser humildes, hay que ser sencillos de corazón para poder agradar a Dios, para poder acercarte a la presencia de Dios. Dice, tenemos que tener una dosis de la realidad, ser humildes, ver la necesidad de los demás, ¿no? Ser sensibles a las cosas que están pasando allá afuera, ser sensibles a las cosas que se están perdiendo, porque muchos piensan que la felicidad es drogarse, que piensan otros que la felicidad es tomar, otros piensan que la felicidad está en comprarse un carro, otros piensan que la felicidad es tener 2 mujeres, y obviamente pues no. La felicidad es tener a Cristo Jesús en nuestro corazón, recibirle como nuestro único y suficiente Salvador, y eso es lo que te va a traer felicidad a esta vida. Entonces tenemos que ser sensibles. A veces no queremos salir a predicar porque decimos, a lo mejor están bien, a lo mejor no necesitan que yo les predique la palabra, a lo mejor pues están viviendo bien, yo los veo tranquilos, los veo que viven bien, pero tú no sabes qué está pasando tras de esa puerta, ¿no? No sabes cómo están sufriendo, no sabes. Bueno, tú sabes que están sufriendo, pero pues tú en tu conformidad, en estar, no pararte de la silla, predicar la palabra, pues dices, a lo mejor están bien, ¿para qué voy y les predico? Entonces sabemos que hay necesidad allá afuera, sabemos que necesitan saber de Cristo, necesitan recibir la palabra, entonces necesitan acercarse a los pies de Dios y necesitamos salir a predicar el Evangelio. Entonces, eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dice, tener una actitud pobre de mí, tener autocompasión, por eso no sirve de nada, ¿no? Estar pensando que pues nadie me hace caso, que nadie me dé el lugar que yo necesito, que nadie aplaude lo que yo hago, ¿no? Pero pues obviamente eso es nada más, eso se llama vanidad, o se llama orgullo, y no hacer las cosas que debo de hacer por estar esperando que me den mi lugar, por estar esperando que otra persona me aplauda lo que yo estoy haciendo. Entonces eso es orgullo, eso es egoísmo en mí mismo. Entonces hacer las cosas por amor a Dios, porque estamos agradecidos, porque nos salvó y tenemos vida eterna, porque en su voluntad le conocimos y estamos para servir a Dios, ¿sale? Entonces Dios quiere que le sirvamos. Dice, todos somos un mismo cuerpo, todos somos miembros de ese cuerpo y necesitamos hacer la voluntad de Dios y no la de nosotros. Entonces vamos a agradar a Dios y vamos a estas 3 cosas, estas cosas para servir a Dios. Hay 5 puntos, ya no se los digo todos porque ya me pasé del tiempo, pero los 3 puntos para que ames un poquito más a Dios, para que te acerques más a Dios, para que tengas sensibilidad a la palabra de Dios, para que veas la necesidad de allá afuera, para que veas qué es lo que está pasando con la gente que no tiene a Cristo, para que salgas a predicar. Necesitas llenarte de la presencia de Dios, necesitas orar. La oración es muy, muy, muy importante, meditar en su palabra y aplicarla a tu vida. Entonces son los 3 puntos que tienes que hacer para hacer la voluntad de Dios,
para salir a predicar la palabra y para enfocarte en las cosas celestiales, en las cosas eternas, en las cosas de Dios y hacer la voluntad de Dios y no la de nosotros. Hoy Dios quiere que te hagas un compromiso, no mañana, sino hoy, porque hoy Dios quiere que empieces a hacer su voluntad y no la de nosotros. Entonces vamos a comprometernos con Dios, hay que tener un poquito más de amor por las cosas de Dios, entonces hay que acercarnos a Dios para hacer esto, ¿no? Y pues ese es el tema del día de hoy. No se los di completo por falta de tiempo, pero pues Dios les bendiga, siéntanse orgullosos porque son escogidos por Dios, son hijos de Dios y Dios tiene grandes cosas preparadas para su vida, pero hay que enfocarnos. Acuérdense que es poco el tiempo. Cristo Jesús no tarda en venir y el tiempo se está acabando, la gente se está muriendo sin Cristo y lo que Dios quiere es de que prediquemos su palabra, que hagamos discípulos, que hagan discípulos y que ganemos almas para su reino. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, el texto sí dice, hermanos, Cristo está predicando. Mucha gente seguía a Jesús, hermanos. Mucha gente. Miles, hermano Gerardo. Miles de personas seguían a Jesús. Pero les reprocha. Y les dice, ¿por qué me siguen? Y ustedes, Cristo sabía, amén, hermano. Como dice el hermano Efraín. Cristo sabía los corazones de las personas. ¿Por qué seguían a Jesús? Así como Dios conoce nuestros corazones en estos días. ¿Por qué estás siguiendo a Cristo? ¿Por qué vienes a la iglesia? No tengo nada que hacer, pues estoy todo aburrido allá en mi casa. Se me fue el Netflix, pastor, y vine a ver qué. ¿Por qué veniste a la iglesia? ¿Por qué lees tu Biblia? El pastor ni la leo, para empezar. ¿Por qué vienes? Dices, pastor, no vengo, me traen. Mucha gente seguía a Cristo. Y Cristo se para, hermano. Y les dice, ya sé por qué me siguen, ¿para qué se hacen? Dice, ustedes me siguen. Dice, no por las señales que he hecho. ¿Qué tenían que ver las señales? Bueno, porque estaban dando señales de que Él era el Salvador, de que Él era el Señor, de que Él era Dios. Amén. Dice, y ustedes me están siguiendo no porque me consideren Dios y me acepten como su Señor y su Salvador. Y ustedes me siguen, ¿por qué, hermanos? Con la papa. Y a veces, ¿sabes por qué seguimos a Cristo? Debe decir que nos promete bienestar. Y si nos promete que voy a tener para comer, que voy a tener para la educación de mis hijos, que voy a tener para la casa, que voy a tener para un carro, como dice el hermano, pues no está de más. Pero la gente nada más asistía para la comida, a la hora de la papa, pues. Pero como dice el hermano Efraín, no había una devoción a Dios. Amén, hermanos. No había recíproco. No eran recíprocos. No había entrega. Era, hermanos, como, voy a hablar algo vulgar tal vez. Es como aquel novio, hermanos, que quiere el cuerpo de la muchacha sin compromiso. Es como, dicen, dame la prueba de amor, ¿verdad? Dicen los muchachos, perversos. Oye, pues estamos diciendo, pues fírmale pues, hay que casarnos. No, ¿qué pasó? No, así no. No, nada más así como novios, ¿no? Como novios. ¿Cómo, hermanos, el hombre, verdad, quiere algo de la muchacha sin él, que hermanos, comprometerse? Y así estamos con Dios, hermanos. Queremos las bendiciones sin compromiso. O sea, sí quiero que Dios me bendiga, pero no queremos un compromiso. Amén.
Así no, hermano. Quiero que Dios restaure mi matrimonio, pero tú no quieres comprometerte con el Señor. La gente iba nada más para comer. Y Dios dice, ¿y dónde está el compromiso, pues? Dice, es que ustedes no ven las señales. Ustedes vienen por la comida, no por las señales. Yo quiero que ustedes vean que yo soy Dios, que yo soy el Señor, que yo soy su Salvador. Que ustedes, yo quiero una relación seria con ustedes, como el matrimonio, pues, amén, hermanos. Bonito el hombre que nada más va con la muchacha o la mujer. Hermano Gerardo, que nada más llega a la hermana a ver, quiero pachivo, ¿verdad? Dan para la renta, para el agua, para la luz, calzado, todos los gastos que ustedes saben que surgen, ¿no? Luego, hermano, oye, quisiera que comiéramos juntos. No, sácate por allá, no me vengo con dinero. Sácate por ahí, Gerardo. No, sácate por allá, no, olvídalo eso. Oye, ¿por qué no salimos? No, sácate. Oye, quería platicar contigo. No, yo no quiero platicar tus problemitas. Yo nomás dame por favor el chivo y... Si no, suena hasta chocante. Hermano, eso es lo que somos. Nada más queremos de Dios las bendiciones. Y el compromiso, como decía el hermano Efraín. Y el amor a Dios. La entrega a Dios. ¿Dónde está? Dice la Biblia, hermano. Cristo reprocha, dice. Ustedes trabajan, dice, me siguen no por las señales, sino por la comida que les he dado. Y era difícil para Cristo, era difícil para los muchachos y se enojaron. Y Cristo les dice, trabajen muchachos, trabajen. Y ese es el mensaje para nosotros, trabajen. No por la comida que, ¿qué hermanos? Que perece. Sino por la comida que de vida eterna, ¿qué? Permanece. Y no está hablando que la salvación es un trabajo. No está diciendo eso. Porque el texto dice que la obra de Dios es que creamos en Él. En el verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Que qué, hermanos? ¿Cuál es la obra de Dios? Que creamos. Principalmente es que Dios quiere que creas. Que Jesucristo es Dios. Que Él es el Salvador. Y que fuera de Él no hay salvación. Primero que nada. Y ahora, hermano, pero Dios quiere que trabajemos por la comida que a vida eterna, ¿qué, hermanos? Permanece. No estoy diciendo que la salvación sea por obras. No, porque ya leímos el texto. La salvación es por creer en Cristo. Pero, hermano, trabaja por la vida eterna. No para ti, sino para otros. Amén. ¿A qué le apuestas a esta vida? ¿Qué quieres en esta vida, hermano? Pues te dice, hermano. Pues que no hago billetes, ¿no, hermano? Cash, megabachos, yuyu, dinero, money. Bueno, ¿y para qué, hermano? Vamos a morir un día, ¿sí, no? ¿Y de qué sirve haber almacenado tanto? Amén. ¿De qué sirve tener casas, carros, edificios, dinero guardado en el banco? ¿Y de qué sirve? Sirve para gastarlo, está bien, amén, hermano. Para irte de vacaciones, invítame ese día, y eso está bien. Pero para almacenar, ¿para qué sirve, hermano? Como que, o sea, eso, mira, mantener dinero guardado en el banco, como que no tiene coherencia, hermano. Te vas a morir un día, amén, hermano. Ahora, no estoy diciendo que te gastes todo, mi hermano. Un día no vas a poder trabajar, hermano. Amén. Y ya hay que tener la reserva, hermanos, para cuando llegue ese día, cuando usted no pueda trabajar. Llegarán días, hermanas, que usted no podrá generar. Amén. Y si tiene un buen hijo agradecido, igual le responda, pero no debe estar esperanzado, individuo. Pero no toda la vida podemos apostar toda nuestra vida al dinero, amén, hermano. Amén. Hay algo más bonito que eso. Dice la Biblia, trabajar por lo que a vida eterna, a lo que la vida eterna permanece. Trabaja, hermanos, por tu hijo su salvación. Que tu hijo, hermano, aprenda las cosas eternas, se interese por las cosas eternas. Amén. Trabaja para que tu matrimonio, hermano,
tengan fruto en lo eterno. Trabaja para que tu propia vida, hermano, tenga fruto en lo eterno. Que tú puedas ganar a una persona para Cristo. Que puedas instruirla, enseñarla. En lo eterno, hermano. ¿Y qué necesitas? Como dijo el hermano, te lo dijo. Usted agarrarte al Señor. Tener comunión con Dios, hermanos. Abrazarte de Cristo. Él dice, mira, hermano, el versículo 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá que, hermano. ¿Sabes por qué andamos todos preocupados y estresados? Porque aunque somos salvos, no creemos que Él nos puede ayudar. Y andas estresado porque tus problemas que tienes, matrimoniales, familiares, económicos y de salud, y muchos, apuntan, hermano, a que tú estás enfocado en las cosas que sin materiales. Llega el estrés. ¿Por qué llega el estrés? Porque estás en las cosas terrenales, hermanos. Hay que pagar Netflix, hay que pagar cable, hay que pagar internet, hay que pagar los celulares para andar actualizados y no dejarnos humillar por los demás, ¿no, hermanos? Si uno tiene un Android no sé qué, tú quieres el más reciente, ¿no, hermanos? Si tu teléfono tiene 4 cámaras, tú quieres la quinta, ¿no? Tenga 5, y así te la llevas, ¿no, hermanos? Y no nos vamos a dejar humillar por ningún otro individuo. No, siempre queremos, al menos, pues andarle ahí, no andar, mira, ya nadie quiere tener cacahuataucho, ¿verdad que no? No, ¿qué pasó, pastor? Mejor nada, ¿sí o no, hermano? Y eso te lleva a problemas, estrés, ¿sí o no, hermano? Y el estrés baja tus defensas. Llega el COVID, llega el Omicron, nuevo virus, ¿no, hermano? Nos llegan las enfermedades. Eso nos trae problemas, ¿qué, hermano? Económicos. Y no solo la enfermedad, pero también andar pagando cuentas, hermanos, innecesarias, trae problemas, ¿qué? Económicos. Los negocios no siempre van para arriba, ¿sí o no, hermano? Es arriba y abajo. No somos buenos administradores, no nos ajustamos a la palabra de Dios, hermano. Llegan los momentos bajos, no ahorramos para los momentos críticos. Cuando estás en los momentos críticos te endeudas y los problemas empeoran. Y mi hermano, muchos problemas se desencadenan. Cuando digo, hermano, cuando no pasamos tiempo, Cristo dijo, el que a mí viene nunca tendrá que, hermano, hambre. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Es que no venimos a menudo a Cristo. No estoy diciendo que aceptemos a Cristo muchas veces, a Cristo se acepta una vez para siempre, ¿no, hermano? Es como si usted se casó, hermano, ¿está casado? No, bueno, yo los caso, hermano, me han dicho 8 días, hacemos bueno, ¿alguien que esté casado, hermano? Puro pecador, hermano, ya deben casarse. Bueno, mi esposa y yo, cuando nos casamos, mi esposa y yo, hermano, nos casamos una vez para siempre. Amén. Eso me dijo el juez, hasta que la muerte los separe. Sí, dije, hasta que la muerte, se oye muy feo esa frase, pero bueno. Ya estaba yo ahí, hermano, ya yo estaba con la pluma, pues ya que le hacía, hermano. Y nos casamos. Ahora, pero para que la relación funcionara, hermano, ya unos 10 años, ¿amén, hermano? Todos los días, eso es como unión de todos los días, ¿amén, hermano? Un pastor dijo que él jamás le dijo a su esposa que no le gustaba cierta comida. Digo, y nunca se lo dije para no lastimarla. Pero que un día le invitaron a comer, digo esto, digo, no, a mí no me gusta. Cuando iban a pagar. Digo, oye, toda la vida te he preparado esto, ¿por qué nunca me dijiste que no te gusta? Digo, no, pues no te quería yo ofender. Bueno, yo respeto al pastor. Pues yo dije, para eso Dios me dio una boca. Oye, que no me gusta eso. No me lo des, no me gusta. Por favor. Y bueno, hermano, pero le gusta hacerme sufrir. Ayer, hermano, verdad, en la casa, preparó pollo empanizado, bien rico. Y así una montaña, hermanos, de verdura. El pepino no me gusta ni por más, hermano. Que eran como 10 pepinos, hermano. De este grosor, hermano. Para acabarme estuvo difícil.
sabe que no me gusta. Ya lo hemos hablado. Pero no me iba a poner a pelear. Estaba bien adornadito, estrellitas ahí. Dije, no voy a echar a perder este momento de romance, ¿verdad, hermano? Echaba, hermanos, un pepino y medio pollo, hermano. Que les pasara más sabor. Hermanos, pero necesitamos diálogo con mi esposa, ¿no, hermanos? Constante diálogo. Evelyn, no me gusta esto. Manuel, esto no me gusta. Pero así como hace cosas que no me gustan, pues hay que ser recíprocos, hermanos, ¿verdad? Y así pero dialogamos, platicamos, hablamos, nos perdonamos, hermano. Y Evelyn, perdóname por esto. Manuel, perdóname por esto. Es recíproco, hermano, constantemente. Y con Dios, hermano, si queremos, pues la Biblia dice, el que a mí viene no tendrá hambre, ¿qué, hermanos? Jamás. Y hemos venido a Cristo, somos salvos para siempre, hermanos, pero tenemos muchos problemas espirituales porque no venimos constantemente a Él. Yo todos los días venía a pedir perdón, Señor, perdóname. Ofendí a mi esposa, Señor, perdóname porque hice esto, perdóname porque no hago esto, perdóname. Y constantemente con el Señor, dame dirección, ya la metí la pata donde no, Señor, ya la regué. Ahora, ¿qué hago, Señor? Pues, con vergüenza y humillación. Yo sé que el Señor no tenía que venir aquí, pero perdóname y ahora sí, ayúdame. Amén, hermanos. Porque ya hiciste un mal y luego haces otro y ese otro te lleva a otro, hermano. Por eso andas por todos lados, hermano. Amén. Necesitamos trabajar por las cosas que, hermanos, eternas. ¿Qué estás haciendo para Dios, hermano? Mira, no digo que no trabajes. Debemos trabajar en el mundo porque vivimos en dos mundos, el material y el espiritual. Amén. Pero es como aquella frase que dice: ¿vives para trabajar o trabajas para vivir? O sea, ¿tú trabajas para vivir o vives para trabajar? Debería ser, trabajamos para vivir. Es como debería ser, yo trabajo para vivir. Pero hay otros que viven solo para qué, hermanos? Para trabajar. ¿Y tú? ¿Tú, hermano, vives para este mundo? ¿O vives en este mundo para vivir para Dios? ¿Qué estás haciendo para Dios, pues? ¿Hay algo que tú estás haciendo? Esto yo estoy haciendo para Dios. Esto. ¿Qué estás haciendo para Dios? Venir a la iglesia no creo que es tanto es para Dios, hermano. Venir a la iglesia es para mí. Yo recibo instrucción, yo recibo exhortación. ¿Qué haces tú para Dios? Leo la Biblia. Bueno, leer la Biblia no es para Dios, leer la Biblia es para que tú estés bien. Oro no es tanto para Dios, porque oramos para que Dios nos bendiga, amén, es para nosotros. ¿Qué estás haciendo para Dios? Pues, ¿qué puedo hacer, pastor? Hablarle a otro de Jesús, amén, hermanos. Traer a alguien más para que Cristo sea exaltado. Amén. ¿En qué te beneficias que otra persona venga a Cristo? ¿Tú en qué te beneficias? En nada. Y ahí es cuando tú haces algo para quién. Cuando ayudas a un drogadicto, ¿en qué te beneficia a ti ayudar a un drogadicto, hermano? Nada. Pero para Dios es grato, porque Dios perdonará a una persona más. Una persona más honrará y glorificará a Dios. Amén. ¿En qué me beneficia ayudar a un matrimonio que tiene problemas? Si no puedo con los míos, hermana Rosalba. Pero, hermano, en ayudar a otro matrimonio, hermano, eso es para Dios. Amén, hermano. Para que un matrimonio exalte y glorifique a Dios. Amén, hermano. ¿En qué me beneficia, hermano, despojarme de mi dinero para que el misionero llegue a Corea, para que el misionero llegue a Japón, para que el misionero llegue a Haití, para que el misionero llegue, hermanos, a Colombia, a Costa Rica, hermanos? Yo no me beneficio nada. ¿En qué me beneficio, hermanos, de que un haitiano escuche el evangelio? ¿En qué me beneficio yo? En nada. Pero eso es trabajar ¿para quién, hermanos? Para Dios. Para que un haitiano sea perdonado e invoque el nombre de Dios y Dios sea exaltado. Amén. Amén, hermanos. Trabaja para Dios. Haz algo para Dios, mi hermano. Invierte en lo eterno. Invertimos mucho dinero en lo terrenal. Amén, hermanos. Y debemos invertir. ¿Y la ganancia para qué, hermano?
Otra vez para lo eterno, como que no tiene chispa, hermanos. No, sí, invierto en lo terrenal. ¿Para qué? Para que haya una ganancia, para invertirlo ¿en dónde? En lo eterno. Para que tenga un poquito más de tiempo. Hago negocios para que yo tenga un poquito más de tiempo. ¿Y el tiempo para qué? Pues para pasar tiempo con el Señor, para orar, para leer mi Biblia, para compartir el Evangelio, para asistir a la iglesia, para prepararme, para ayudar a otros, mi hermano. Haz algo para Dios. Amén. Que tu vida, hermanos, valga la pena. Amén, hermanos. Que no pases de aquí de oquis. Amén. Vamos a orar entonces, hermanos. Piensa y dile a Dios, Señor, ayúdame a hacer algo para usted, pues. Piensa y dile, Señor, ayuda que mi vida no sea en vano. Que mi vida no sea una vida miserable, que solo esté pensando en mí. Ahora Dios, dile, Señor, ayúdame a que yo pueda ayudar a un matrimonio, Amén. a que yo pueda ayudar a un drogadicto, que yo pueda ayudar a algún joven que librarlo de los vicios, que mi vida pueda ser usada Amén. para algo bueno, que mi experiencia que he tenido en el mundo, que la experiencia que he tenido, dile a Dios, Señor, que lo mal que me trató el mundo, pueda yo usarlo como ejemplo para que otros no pasen lo que yo pasé. Amén. Señor, que mi vida sea un reflejo para que otros no pasen por los tragos amargos que yo he pasado. Amén. Dile, Dios, ayúdame, cámbiame, para yo ser de bendición en las cosas eternas. Vamos a orar. Amado Señor, yo doy gracias en esta tarde por la enseñanza del hermano Efraín. Que no es tanto el hermano Efraín, sino tu palabra, Señor. Que tu palabra dice, Señor, que debemos trabajar por la